Bienvenidos nuevamente a todos ustedes. Esta es su clase virtual a través del Instituto Atenea. Esperando que estas últimas, que estas semanas, más bien estas 4 semanas ya, hayan tenido muchos éxitos en cuanto a la conclusión de sus actividades y aprendizaje. Bueno, pues esta semana estamos ya terminando. Recordarles siempre que sus actividades procúrenlas terminar hasta el día viernes o jueves y así ya para el fin de semana solo tendrán este examen final de el módulo de la materia en realidad. Entonces también recuerden que tienen un ejercicio, una práctica, la cual ya está disponible hace 2 semanas. Entonces espero que también puedan entregarla con toda puntualidad. Bien, hoy hablaremos o más bien seguiremos viendo temas como procedimientos por contravenciones tributarias y sanciones con respecto a impugnaciones también. Bien, cuando hablamos por ejemplo de contravenciones y demás, estas surgen siempre de actos administrativos. Ya habíamos visto parte de este tema en sesiones anteriores y decíamos, por ejemplo, que la deuda tributaria surgía por parte del sujeto pasivo como del sujeto activo. ¿Cuándo surge por parte del sujeto pasivo? Cuando un contribuyente realiza la declaración jurada de cualquier impuesto, ya está determinando una deuda, ya está determinando su obligación de cancelar una deuda. Entonces, cuando hablamos de modos de determinación, encontraremos que tenemos un modo de determinación a través del sujeto pasivo, a través de la administración tributaria y uno mixto donde interviene tanto el sujeto pasivo como la administración tributaria. Generalmente cuando hablamos de una determinación mixta, estas se dan en impuestos municipales, no mucho en impuestos nacionales. En cambio, cuando hablamos de la administración tributaria, la determinación por la administración tributaria, esta surge a través de fiscalizaciones, las cuales puede llegar a realizar la administración tributaria. Entonces, cuando hablamos de la determinación de la obligación tributaria, se lo puede hacer a través del sujeto pasivo y acá simplemente se hace una liquidación de la deuda. En cambio, cuando hablamos de fiscalizaciones, esta tiene todo un proceso y un método en realidad. Cuando hablábamos de métodos de determinación con base cierta y presunta, que son las dos formas que tiene la administración tributaria para poder realizar, la base cierta, el contribuyente entregará toda la información que ha solicitado la administración tributaria al contribuyente. Y en base a esta documentación, en base a la documentación proporcionada por el contribuyente, entonces el fiscalizador realizará el trabajo de fiscalización y dará más bien a través de estos documentos emitirá una opinión. En cambio, la base presunta se aplica cuando la documentación es de base dudosa, cuando la documentación proporcionada por el contribuyente es de base dudosa, o cuando definitivamente el contribuyente no presenta documentación. Entonces, en esta base presunta puede llegar a ser muy peligroso para el contribuyente porque la administración tributaria realizará el trabajo de fiscalización en base a un criterio propio. Por ejemplo, si tuviéramos pongámonos en el caso de que nosotros somos los fiscalizadores, si tuviéramos un cliente o más bien, perdón, un contribuyente que se dedica a la venta de cigarrillos desde la gestión 2018, pero en la gestión 2019 ha dejado de emitir facturas, por ejemplo. Nosotros vamos a tener conocimiento de que este contribuyente vende cigarrillos, entonces, o importa cigarrillos, o puede importar cualquier otro producto. Entonces, ¿qué haríamos como fiscalizadores? Generalmente los fiscalizadores lo que hacen es analizar a otros contribuyentes del mismo rubro y en base a eso, en base a esa presunción, realizan un cálculo de la obligación tributaria. Por ejemplo, yo agarro 3 empresas que se dedican al mismo rubro y vemos cuánto han ellos declarado, por ejemplo, para el IVA en los 12 meses. Hará un promedio y le calculará
en base a una base presunta, por eso es, calculará la deuda tributaria o la deuda, la omisión primero por no presentar las declaraciones juradas, y también le determinará una deuda tributaria a través de esta información de otros contribuyentes de similar rubro. También esto puede ser peligroso. Pónganse que ustedes están vendiendo juguetes y el fiscalizador agarra y quiere ver cuánto ustedes habrían recibido en ingresos. Como no tiene información, no tiene declaraciones juradas por parte del contribuyente, entonces puede agarrar las declaraciones juradas de empresas de similar rubro, y pónganse que justo agarra las de diciembre, cuando hay mayor movimiento para este tipo de empresas que se dedican a la venta de juguetes. Entonces va a determinar a través de este mes cuánto ha sido la obligación tributaria. Puede que en un momento no esté muy bien enfocada, pero al no tener información, la administración tributaria se ve obligada a realizar este tipo de trabajos. Además de que requerirá información de otras entidades fiscalizadoras u otras entidades en las cuales son reguladoras. Por ejemplo, la ASFI. Entonces, a través de la ASFI podrá requerir cuánto movimiento ha tenido en sus cuentas bancarias cierto contribuyente. O a través de la aduana podrá pedir información para ver cuántas importaciones ha realizado este contribuyente. Entonces, realizar un trabajo en base presunta, o más bien que realicen una fiscalización en base presunta para un contribuyente, puede ser realmente peligroso en un momento dado, porque se puede ir basando en otros criterios. Bien, además de esto vamos a ver los niveles de fiscalización. En los niveles de fiscalización tenemos la fiscalización total o parcial. Cuando tenemos la fiscalización total, esta fiscaliza todos los impuestos por los cuales se encuentra alcanzado el sujeto pasivo, o por lo menos de una gestión. Pueden ser de más, pueden ser. En la fiscalización parcial fiscaliza uno o más impuestos de uno o más periodos fiscales por los cuales se encuentra alcanzado el sujeto pasivo. Generalmente ahora no se da mucho el tema de fiscalizaciones totales, porque requiere bastante trabajo. Generalmente ahora hacen fiscalizaciones más parciales. Bien, ¿cómo surge entonces la fiscalización? Puede surgir con una orden de verificación externa o una orden de verificación interna. Acá tenemos un flujo de un proceso de fiscalización. Acá, en esta parte, puede empezar con un inicio, con una notificación, o bien con una orden de verificación externa o una orden de verificación interna. La notificación de inicio de fiscalización con una orden de verificación, ya sea interna o externa, esta delimita el marco de la verificación del tributo. También puede empezar, les decía, con un requerimiento de información. Pero cuando hablamos de una orden de verificación externa, esta es cuando fiscaliza uno o más impuestos o de uno o más periodos fiscales de una gestión, sobre los cuales se tiene identificada una o más observaciones puntuales, incluidos los procesos de fiscalización por devolución impositiva. En cambio, son órdenes de verificación interna cuando su alcance de revisión es específico y puntual de hechos o transacciones de uno o más impuestos o de uno o más periodos fiscales mensuales de una gestión. Entonces, el proceso de fiscalización puede empezar también con una orden de verificación externa o interna. También puede empezar con un requerimiento de documentación. Entonces, nos harán una notificación de inicio con un requerimiento. Ya nos van a pedir de inmediato la documentación que se necesita para empezar la fiscalización. Cuando hablamos de la administración tributaria, cuando nos otorgan las notificaciones, estas tienen plazos. Las notificaciones son de manera personal y en el domicilio fiscal del contribuyente. El Servicio de Impuestos Nacionales puede enviar a sus funcionarios una o dos veces. Y si no lo encuentra a la persona a la cual le están por empezar la fiscalización, entonces notificará por edicto. Más adelante veremos cuáles son
los tipos de notificación. Acá les voy a mostrar. Entonces lo harán personalmente o lo harán por edicto en el caso de una fiscalización. Entonces ya en una fiscalización nos notificarán como inicio de fiscalización o ya de plano nos van a requerir ya información. Una vez que nosotros ya somos notificados o tenemos conocimiento más bien del inicio de fiscalización, la administración tributaria va a delimitar la fiscalización, esto porque tiene que cumplir el principio del debido proceso y seguridad jurídica. Entonces ya nosotros en el inicio ya empezaremos a ver qué tipo de fiscalización nos realiza, de qué impuestos hará la revisión y de qué periodos realizará la revisión. Entonces en esta parte es importante porque nosotros debemos entregar toda la documentación que requiere la administración tributaria. Una vez que entreguemos al referirme con toda la documentación me estoy refiriendo a que si la administración tributaria nos pide declaraciones juradas, pese a que ellos tienen en su sistema, debemos entregarlas. Si nos piden los registros contables, también. Si nos piden el tema de facturas, puede ser las facturas, también. Entonces, en este caso, entregaremos toda la información que requiera la administración tributaria y esa información se la debe entregar en originales. Ahora, si ustedes, generalmente los contribuyentes son muy susceptibles de entregar información original, entonces pueden entregar copias, pero siempre mostrando los originales y todo lo que se entrega bajo un acta. Entonces, todo quedará registrado de qué documentos están entregando. Una vez que se entrega toda la documentación requerida, la administración tributaria hará una revisión, hará un informe donde quizás incluso les pidan más información. Una vez que ya realicen su revisión y vean, o más bien realicen toda esa revisión minuciosa con respecto a la información que ustedes han entregado, les van a hacer una notificación para entregarles o bien un acta de infracción o una vista de cargo. Entonces, la vista de cargo ya es cuando la administración tributaria concluye la fiscalización. Entonces, esta vista de cargo es la primera pretensión de la administración tributaria donde ya se plasma toda la conclusión. Generalmente una fiscalización puede durar 6 meses, se puede ampliar por otros 6 meses, puede llegarse hasta 12 meses. De esta revisión mediante esta fiscalización, la administración tributaria nos dice cuánto tenemos de deuda y de qué debemos, de qué impuestos debemos. Además va a fundamentar mediante normativa el por qué nos ha calculado esa deuda. Y el análisis, también en esta vista de cargo o en la vista de cargo sobre todo, realizará el análisis en el cual se ha basado para poder determinarlos también multas y sanciones. Esta vista de cargo, una vez que nos entrega esta vista de cargo, tenemos 30 días, los últimos 30 días, para presentar descargos de lo que se nos acusa en esta vista de cargo. Estos 30 días no son prorrogables, no se pueden ampliar, son 30 días culminatorios. Entonces, si en este proceso de requerimiento de información y demás no hemos podido entregarle alguna otra información, en estos 30 días de descargos debemos sí o sí entregar toda la documentación que nos faltó. Porque una vez que terminen estos 30 días nos remitirán una resolución determinativa. Y en esta resolución determinativa ya pues estará el importe del tributo a pagar. Entonces, cuando hablamos de actos de infracción, en este caso nos dan 20 días para podernos descargar. En esta acta de infracción generalmente se da cuando las contravenciones son menores. Por ejemplo,
que el contribuyente haya declarado el formulario 200 pero no los ha pagado. Entonces, a través de esta acta de infracción, el contribuyente podrá pagar ese tributo que no ha logrado pagar. Si no paga no, o tal vez sí ha pagado, pero resulta que en la ASFI y demás no se ha cargado el pagado, qué sé yo, entonces podrá descargar con sus boletas de pago y así se evitará que le emitan una resolución sancionatoria. Si no tiene ningún descargo, entonces le emitirán una resolución sancionatoria donde además de pagar el tema de el tributo, lo que hará es pagar alguna sanción, algún interés adicional. En la vista de cargo, en cambio, ya son de impuesto, o en realidad fiscalizaciones mucho más grandes. Pónganse que son infracciones en realidad de un contribuyente que no ha declarado durante todo un año su IVA y su IT, por ejemplo. Entonces, en esta vista de cargo ya le determinarán la deuda. La administración tributaria incentiva mucho que en el caso de, por ejemplo, de un contribuyente que sabe o está consciente de que no ha pagado impuestos por todo un año, por ejemplo, pueda arrepentirse de manera eficaz. Entonces, la administración tributaria nos dice, si pagas un tributo que has declarado mal o bien no lo has hecho en su momento, entonces puedes arrepentirte de manera eficaz y no entrar en un proceso de fiscalización. En ese caso, la sanción que se tiene, vamos a ver cuando hagamos la determinación de la deuda tributaria, la sanción se perdona en un 100%. En cambio, si se espera que la administración tributaria empiece la fiscalización, hasta acá ya ha empezado la fiscalización, entonces la sanción pagará el contribuyente un 20%. Entonces, antes de que saque el acta de infracción o la vista de cargo, si el contribuyente decide pagar y admite su error, le perdonan el 80% de la sanción y solo paga el 20%. Pero en cambio, si espera que salga la vista de cargo, entonces tendrá que pagar adicionalmente el 40%. Entonces le perdonarán el 60%. Si además de eso el contribuyente decide arrepentirse de manera eficaz hasta antes de la resolución determinativa, entonces el Servicio de Impuestos Nacionales está dispuesto a perdonarle la sanción hasta un 60%, hasta un 40% y un 60%, no, más bien un 60% será lo que tendrá que pagar y un 40% será lo que le perdonan. Entonces, si se dan cuenta, va a disminuir, o más bien va aumentando la sanción de 20 en 20. ¿Qué se quiere con esto? ¿Qué quiere más bien la administración tributaria con estos incentivos? Que no se llegue a una impugnación. Porque cuando se llega a un proceso de impugnación, el proceso es también costoso para la administración tributaria, el cual puede llevar primero tiempo y bueno, pues el tema de también llevar a todo su personal para defender. Entonces, una vez que termina el proceso de fiscalización, si el contribuyente no ha pagado el tributo, la determinación del tributo que el Servicio de Impuestos Nacionales ha plasmado o ha determinado a través de una resolución determinativa, una sancionatoria, el contribuyente tiene 20 días, lo que les decía en clases pasadas, para poder empezar un proceso de impugnación tributaria. Entonces, en estos 20 días tiene para decidir si es que va a impugnar o no. Si decide no impugnar, esta resolución determinativa o sancionatoria ya se convierte en un título de ejecución tributaria. Eso significa que el Servicio de Impuestos Nacionales le va a cobrar el tributo el cual se ha determinado en estas resoluciones. En cambio, si decide impugnar, tiene estos 20 días y empezará el proceso de impugnación como primera instancia el recurso de alzada, y si en este recurso de alzada perdiera el contribuyente, entonces se irá a un recurso
jerárquico. Entonces, de un proceso de fiscalización, una vez que termina, recién puede empezar a impugnar o una resolución sancionatoria o una determinativa. Bien, entonces las contravenciones tributarias que generalmente en realidad que la ley en el artículo 160 se clasifican son omisión de inscripción de registros tributarios, no emisión más bien de factura o notas fiscales o documentos equivalentes, la omisión de pago de los tributos a través de los formularios, el incumplimiento de deberes formales y las establecidas por leyes. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, esta clasificación de deberes formales, los deberes formales son obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros. Esto lo van a encontrar en la ley 2492. Y como deberes formales vamos a tener los relacionados con registros de contribuyentes, en la relación con la prestación de declaraciones juradas, el registro o envío de información tributaria, los deberes formales relacionados con el deber de información, los deberes formales relacionados a agentes de información, con medios de control fiscal, los relacionados con facturas o notas fiscales y los deberes relacionados con operativos de control. Entonces, los documentos relativos en la administración tributaria es la remisión de las declaraciones juradas que constituye las diligencias peculiares, las cuales son efectuadas por el Departamento de Recaudación y Empadronamiento. También cuando se conste la existencia de conductas en contravención, impulsando el procedimiento sancionador. Cuando hablamos de notificación, vamos a verlo en un siguiente capítulo. Sin embargo, la notificación es el acto que se pone en conocimiento del sujeto pasivo. Entonces, para empezar un proceso de fiscalización, nosotros vamos a siempre notificados para que la administración tributaria pueda empezar. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de que se nos está empezando un proceso de fiscalización. Esto por el principio del debido proceso. Entonces, es siempre importante tener este conocimiento. Bueno, pues los invito para un siguiente capítulo. Vamos a quedar hasta esta parte por ahora. Y bueno, pues en la siguiente veremos qué tipos de notificaciones tenemos. Ya también hablaremos un poco sobre el tema de prescripción y demás. Los espero en el siguiente capítulo.